tenemos por acá. ¿Me escuchan Lorena, John, Fernanda? Sí, profe. Bueno, entonces a ver, ¿cómo? A ver, verifico. Fernanda, John, Lorena, Olga y Yari. Listo. Bueno, supongo que me escuchan bien, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Pregunta número uno. ¿Quieren tomar estas 2 horas para intentar el taller? Si tienen preguntas, me hacen preguntas o en su efecto quieren que lo vuelva a desarrollar rápidamente. ¿Qué quieren? Ah, no, miento. ¿Verdad que me falta explicarles la última parte, no? ¿Cuál taller, profe? El de que dice diagnóstico aquí, mira, aquí grupo domingo, aquí donde dice diagnóstico Excel, tienes que descargar ese Ah, ya. archivo. Bueno, Ujú. listo. Entonces repito, quieren que, bueno, no, cualquiera, mentiras. Más bien me pongo a explicarles la última parte y ya me hacen preguntas, ¿vale? Listo. Descargamos el diagnóstico, abrimos el diagnóstico y nos faltaba explicar la última parte de lo de la función lógica. Así. Bueno, primero presten atención y ya paro y ya intentan hacerlo ustedes. Bueno, quiero que eso quede un poquito claro. Queremos que abra. Antes de eso, voy a mandarles el enlace de esta misma clase, pero con el grupo de ayer. Bueno, entonces sería sábado mañana. Este creo que es. O no, este de aquí. Copiar dirección de enlace. Se los voy a colocar aquí, grupo domingo. Aquí está el grupo domingo. Enlace, clase, explicación, diagnóstico. ¿Sí? Control B, ahí está. Un enlace de Terabox. Le hacen clic. Y está explicado lo mismo de otra forma. ¿Sí? Obviamente uno no todos los días amanece de la misma manera. ¿Le dan play? Tiene que ser. Bueno, me enfoco más en el sí que en las otras, ¿vale? Bueno, pero porque es lo más complicado. Ahí está, se puede reproducir, se puede ver, se escucha. ¿Y cómo lo expresó? Tiene que ser. Tiene que ser. Y eso sería lo que no les pude mandar ahorita, porque no se grabó. Ahora vamos a explicar esta partecita que también está explicada en el video, pero pues quiero que la vean aquí. Vamos a habilitar edición. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Vamos a ir al de esta aquí, país y categoría. ¿Se acuerdan que país? Ah, no, país no lo hemos hecho, ¿cierto? Quedamos hasta ahí. Bueno, miren, grisecito, las indicaciones están acá en grisecito. ¿Listo? Esa es una función lógica así normalita. ¿Por qué? Porque tiene solo una condición. ¿Cuál es la condición? Que el promedio sea mayor que 500. Una sola condición, por lo tanto no tiene conector ni I ni O. ¿Cierto? Y tiene consecuencia positiva, país excelente, condición consecuencia negativa, país aceptable. ¿Sí? Entonces es muy sencilla de hacer. Me ubico en Colombia. Recuerden, solo hago una y después otro relleno. ¿Cierto? Me ubico en país. Aquí. Aquí tiene que ir país excelente o país aceptable, que es la clasificación de país. Voy a insertar la función. ¿Cómo inserto la función? Con el igual. En este caso, miren la teclita donde está el igual acá. La oprimí y no me salió el igual. Me salió otro símbolo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir al teclado y ver que, por ejemplo, esto está en idioma español. Y yo veo el teclado y no tiene la ñ. ¿Qué quiere decir? Que el teclado está en inglés. La configuración tiene que ser en español y el teclado ser de español, o si el teclado es de inglés, que esté configurado en inglés para que funcione tal como está en el físico. ¿Listo? Entonces tengo que colocarlo en inglés. ¿Listo? Ahora, si yo coloco el igual, ahora sí, sale. ¿Listo? ¿Qué función voy a utilizar? La función lógica. Sí. Se me abre el menú con las opciones, voy a escoger la normal, que sería la función lógica sí. Ahora me pide la prueba lógica, que son las condiciones, pero de forma en que se pueden comprobar. ¿Cómo la compruebo? Me dice que el promedio sea mayor que los 500 pesos. Por lo tanto, ¿dónde voy a ir a comprobar? Aquí. ¿Dónde está el promedio de Colombia? Que es la referencia E4. E4. E4 debe ser ¿qué? ¿Mayor que? 500. El símbolo mayor que es este de aquí. Mayor que. ¿Sí? Que es abierto, cerrado
es mayor y el que es cerrado o abierto, ese es menor que. Bueno, en este caso es mayor que 500. ¿Sí? Punto y coma. Porque ya solo había una condición. Si hubiesen sido varias, tendría que utilizar el i o el o. ¿No es cierto? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? Necesito, ¿qué pasa si ese valor es verdadero? En este caso sería, ¿qué? País excelente, ¿entre qué? Entre comillas. Muy bien, vamos a las comillas que se hicieron, ¿dónde? Por acá. País excelente. Profe, ¿siempre tiene que ir en mayúscula? No, puede ir escrito como usted quiera, pero pues como lo escriba es como le va a salir el resultado. Bueno, país excelente. Punto y coma. ¿Y ahora qué pasa si eso es falso? Valor, país, aceptable. Cierro comillas. Y hay un paréntesis abierto, ya terminé, paréntesis, cerrado, doy enter y autorito. Ahora, ¿lo entendieron un poquito mejor? Vean que ese es el que salió, país excelente, porque es mayor que 500. Las demás son menores o iguales que 500. ¿Sí? Obviamente el país excelente es Venezuela. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Me imagino que no, ¿no es cierto? Porque es muy parecido a lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? ¿Va mejor? Vale, ya hemos repetido como 3 o 4 veces eso, yo creo que ya vamos mejorando un poquito, ¿no es cierto? Ahora sí me van a prestar atención a este sí mucha atención, no es por asustarlos, pero sí hay que poner un poquito más de atención. Bueno, listo. Miren, función lógica sí, categoría. Como lo que haces en tránsito, categorizar las licencias de tránsito entre A, B y C. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hay que categorizar? Por ejemplo, el cilindraje de la moto, que si la moto es cilindraje de tanto a tanto, es una categoría, si es otra categoría, si otro cilindraje es otra categoría y otra categoría, ¿sí? Los automotores. ¿Más o menos? Listo, bueno. Entonces, categoría A si el promedio supera los 500. Categoría B si el promedio está entre 400 y 500. Pero no tiene un problema, dice supera los 400. Entonces, ¿400 sirve o no? No, 400 no. Sería de 401 en adelante y no llega a los 500. Entonces sería 499, 498, 497 y es de 401 en adelante hasta 499. ¿Sí o no? ¿Sí? Y categoría C si el promedio resulta ser menor que 400 o igual que 400. 400 sí sirve o menor que 400. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora noten una cosa, ¿cuántas condiciones hay? 3. 3. Mayor que 500, entre 400 y 500 y menor que 400, menor o igual que 400. 3 condiciones, ¿cierto? ¿Sí? Pero esas no tienen que, no tiene que ser una o la otra o todas al mismo tiempo. No es ni I ni O. ¿Notan? Porque son por separado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y miren que las consecuencias, ¿se acuerdan que eran solo positivo y negativo? En este caso, ¿cuántas consecuencias hay? 3 consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que sea categoría A, categoría B, categoría C. Esa sería la consecuencia. ¿Cuántas? 3. ¿Y a cuántas estamos acostumbrados? A 2. No hay un problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Vale. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona con la función sí y no metiendo otro i y no metiendo otro o, sino que metiendo otro sí dentro de un sí. ¿Sí? Dentro de otro sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos sí voy a utilizar? Muy sencillo. Cojo y cuento las consecuencias. ¿Cuántas consecuencias hay? 3. Y le resto 1. 2. 2 es el número de sís que tengo que utilizar. ¿Sí? ¿Cómo los voy a utilizar? Anidado. Anidado es que está una cosa dentro de otra. ¿Listo? ¿Claro es ahí? Bueno. Entonces, otro tipcito para que lo tengan en cuenta. No quiere decir que sea obligatorio, es una sugerencia. ¿Sí? Viene otro profesor y les explica esto, puede decirles una cosa diferente. Se lo estoy diciendo en base a mi experiencia personal. Bueno, es más fácil, ¿sí? Si ustedes hacen las cosas
tomando siempre primero los valores más grandes hacia los más pequeños. No quiere decir que los que estén arriba, no, siempre los valores más grandes, porque a veces los valores más grandes pueden estar en la parte de abajo. ¿Sí me hago entender? Bueno, segundo, tomo los valores mayores, pero lo primero que tienen que hacer es entender las cosas. Ahí me imagino que hay algunas dudas, supongo yo. Entonces vamos a verlas de forma gráfica para poderlas entender un poquito mejor y después sí poderlas hacer. ¿Listo? Entonces vamos a abrir por acá un Paint. Vamos a abrir un Paint para que ustedes la puedan ver de forma gráfica. Vamos a los accesorios y abrimos un Paint. Ah, esta es de recorte, perdón, me equivoqué. Accesorios y Paint. ¿Qué se hizo? Paint está acá. Bueno, hagamos de cuenta, voy a tomar un lapicito y voy a decir que los números van de menor a mayor en este sentido. Perdón por las líneas. ¿Sí? Y que van a haber dos valores clave. ¿Cuáles son los dos valores clave que en este caso hay? 500 y 400. Vamos a decir, bueno, por este lado van a estar los 500 aproximadamente y por aquí van a estar los 400. Aquí, 500 y por acá 400. ¿No es cierto? De aquí para acá van a ir los valores mayores que 500. Aquí van a estar los valores menores que 500 y mayores que 400 y acá van a ser los valores menores que 400. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ahora se acuerdan cuando ustedes vieron en el colegio esto de los intervalos cerrados, abiertos. De pronto no se acuerdan muy bien. ¿Sí? Que decía valores desde tanto hasta tanto. Bueno, si no se acuerdan, uno para intervalo abierto quiere decir que eso es de intervalo abierto cuando no toma en cuenta ese número del que estoy hablando, sino valores mayores o menores. ¿Sí? Y los cerrados es el que sí toma en cuenta ese valor. ¿Listo? Entonces el intervalo abierto es con el circulito pero sin rellenarlo. Y el que sí lo toma en cuenta es el circulito pero rellenándolo. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a borrar por aquí. Aquí voy a borrar un pedazo y por acá voy a borrar otro pedazo, por aquí voy a borrar un pedazo y otro pedazo. Vamos a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, analicemos por acá la primera parte. Dice, si ese promedio supera los 500, miren que no está diciendo que sea igual a que 500, entonces no va a tomar en cuenta el valor de 500. Entonces sería intervalo abierto o cerrado. Abierto. Circulito, abierto. Y dice valores mayores que 500, entonces va a ir de ahí en adelante. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces sería categoría. ¿Qué categoría sería para esos? Si el promedio supera los 500, ¿qué sería? Categoría A. Como me da pereza escribir categoría A con esta cosa, entonces simplemente coloco la A. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos a ir ahorita a ver qué sigue. Ah, bueno. Digamos que yo comienzo a hacer la prueba. ¿Sí? Y borro y digo todo esto ya no fue. Yo verifiqué y no eran valores mayores que 500, por lo tanto no era categoría A. Pregunto yo, si ya descarté eso, los que sobran van a ser valores ¿qué? ¿Iguales o menores que 500? ¿Sí o no? Hagan de cuenta que está el salón aquí lleno de personas, hay hombres y mujeres, y yo quiero buscar, por ejemplo, quién se robó algo. Y a mí me dicen, no, el que se robó ese fue un hombre de menos de 30 años. ¿Sí? Entonces yo en la primera verificación digo, mujeres, sálganse. ¿Qué quedaron? ¿Solo? Hombres. En la segunda verificación, yo tendría que verificar que son hombres. No, tengo que verificar que sean hombres. ¿Por qué? Porque ya solo quedaron hombres. Entonces sería una bobada volver a verificar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces noten, en la primera dice si el promedio supera los 500, ¿sí? Entonces quiere decir que quedan solo valores menores que 500, ¿no es cierto? O iguales. En este caso, y después dice no llegan a los 500. ¿Tengo que verificar que no lleguen a los 500? Pues no, porque ya todos son Taipawa. ¿Sí o no? ¿Sí? Solo tendría que comprobar que superaran los
400, ¿sí? Pero un detallito que de pronto me los puede confundir porque aquí sus jefes, cuando le dan instrucciones para hacer algo, ¿se las dan perfectas o suelen cometer errores? Cometen errores, ¿no es cierto? No les dan la información completa. Y ustedes pueden llegar al otro día y decir, jefe, no lo hice porque usted no me dio bien las instrucciones, o tienen que hacerlo bien a pesar de los errores. Toca tratar de hacerlo bien a pesar de los errores. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Uno no puede sacar excusas. Entonces uno tiene que detectar los errores y corregirlos. Y muchas veces tener la, ¿cómo se dice eso? La capacidad de discernimiento, es decir, poder clarificar qué es correcto y qué es incorrecto, ¿sí? Y uno a veces tiene que tomar decisiones. Noten que él dice qué es lo que pasa cuando supera los 500 y cuando no llega a los 500, pero no está diciendo qué pasa cuando es igual a 500, ¿sí? Ahora imagínense que, por ejemplo, uno estuviera en una categoría, ¿sí? Y las dos personas tuvieran valores de promedio 500, pero a uno se le coloca A y al otro se le coloca B. ¿Se formaría un problema? Sí, sí, sería un problema, ¿no es cierto? Entonces uno no puede dejarle al Excel que tome la decisión. Uno tiene que decirle que si pasa esto, haz esto, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que decir, si es igual a 500, ¿qué va a hacer? A o B, pero uno tiene que determinar. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Díganme ustedes. No, o sea, no es de analizar, es simplemente de usted decide A o B. Y sobre eso tenemos que hacer el ejercicio. Entonces, si es igual a 500, ¿la dejamos en A o la dejamos en B? Díganme, por favor. Tomen una decisión. Cualquiera, no importa. Es irrelevante. Listo. Dejémosla en A. ¿Listo? Entonces, mire que nosotros lo que tenemos que hacer es que va a ser A. ¿Qué se hizo esto? Es A cuando, también cuando el promedio es igual a 500. Entonces tomaría este valor de A. ¿Listo? Entonces, mire, ya descarto 500 o mayores que 500 porque serían A. Los que sobran no llegarían a 500, ¿no es cierto? Entonces lo borramos por aquí y lo vamos a dejar abierto. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora para categoría B, dice que sean, superen los 400, pero no lleguen a los 500. Entonces, superan los 400, bueno, supera los 400, no toma el 450, ¿sí? Pero no llega al 500. Pues, entre este rango y este rango estaría categoría B. Y por último, dice que C va a ser el que es igual a 400, si toma en cuenta el 400, o de ahí para abajo, para hacer categoría C. Veámoslo por acá. Si el promedio resultó ser menor o igual a 400, para hacer categoría C. ¿Hasta ahí lo entendemos? Entonces el computador comienza comprobando, es categoría A, el valor fue o no mayor que 500, mayor o igual que 500, si es A y terminó. Si no, ya comprueba que quedaron solo valores menores que 500 y entonces si yo compruebo que sea mayor que 400 va a ser categoría B. Y si no es ni A y no es B, necesariamente ¿qué tendría que ser? C. ¿Me entienden la lógica más o menos? Ahora, ¿cómo transcribo eso para que él me entienda? Para que el Excel me entienda y haga eso. Vamos a colocar una función igual. ¿Qué función vamos a utilizar para hacer la comprobación? ¿Cómo llama la función que hace las condiciones? ¿Función lógica qué? No es algo nuevo, ya la hemos utilizado varias veces ya. ¿Cómo se llama? A ver, Lorena, ¿qué dices? ¿Están ahí todavía o se fueron a dormir? Lorena, Aquí estamos. listo. Dime por favor, ¿qué función vamos a utilizar para eso? ¿Se está presentando la pantalla? ¿Por qué no me dijeron, muchachos? Por Dios, avísenme.
No, es que es en mi caso. No sé si de pronto es Ah, por no, el internet. no, no, Espérame, yo salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? sí, la estoy presentando. Fernanda, Fernanda, ¿estás ahí? Me va a tocar poner falta a los que no respondan. ¿Ah? Sí, pero la función lógica, ¿qué? Listo, profe. Listo. Fun- Con ya. la función lógica, Sí, anidad. sí. Ajá, sí, comencemos con sí. Después la niegamos, ¿sí? ¿Va a ser una función Ok. lógica? Sí. Que va a abrir paréntesis y primero va a pedir la prueba lógica, que es la condición. ¿Yo por dónde les dije que teníamos que comenzar? No, por los valores Por el que más mayor. grandes o los más pequeños. Por los más grandes, que quiere decir que de Ujú. 500 en adelante, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que comprobar? ¿El valor de qué? Del promedio. ¿Y el promedio en Promedio. dónde está? Eh, 4. En E4. Entonces le voy a decir, bueno, ¿qué quiero verificar? Que el promedio, y el promedio está en E4. Si el promedio, como dice acá, es igual o mayor que 500, es decir, mayor o igual a 500. Si eso pasa, punto y coma, ¿sí? Si eso pasa, ¿qué va a ser? Si eso se cumple, ¿qué categoría va a ser? A. Categoría A. Ustedes colocarían las comillas y categoría A, pero como a mí me da pereza escribir categoría A, voy a colocar solo la A. Ustedes sí colocan categoría A completa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Punto y coma. ¿Se acuerdan que habían tres espacios? Uno para la prueba lógica, otro para la condición positiva y otro para la condición negativa. Pero pasa un detalle. Si no fuera A, pues en otro caso sería B. Como colocamos aprobado, reprobado, sí o no. En este caso solo hay dos espacios, ¿no es cierto? Pero para ese espacio ya no solo hay una opción, sino que hay dos. Podría ser B o podría ser C. Y solo hay un espacio. Problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ahí podría ser A, podría ser B o C, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero solo hay un espacio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si hay solo un espacio y necesitamos dos, pues tenemos que abrir dos nuevos espacios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo los abrimos? Colocando otra vez un sí. Porque el sí tiene dos espacios para consecuencias, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Así vamos bien? ¿Sí? O sea, en el tercer espacio que es la consecuencia negativa, en caso de que no sea, vamos a anidar otro sí. Y ese va a abrir otros dos espacios para otras dos consecuencias, la de la B y la de la C. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que comprobar ahorita? Ya hicimos la primera comprobación que era comprobar si era igual o mayor que 500. Ahora, ¿qué tenemos que comprobar? Que sean menores que 500, no porque ya todos son menores que 500. ¿Sí? Aquí miren, ¿qué es lo que está diciendo? Que no llega a 500. No, eso ya todos sabemos que no llegan a 500, ¿no es cierto? Los que quedan. Solo tenemos que comprobar que el promedio supere los 400. Entonces podemos decir el promedio, ¿y el promedio en dónde está? ¿En qué celda? ¿Dónde? ¿Dónde está el valor del promedio? Por favor, ayúdenme. E4. E4. ¿Sí? El valor del promedio está en la misma celda que compramos acá, en E4. Y si E4 es ¿qué? Es supera los 400. Si supera los 400, es decir, que ya sabemos que es menor que 500 y tenemos que comprobar que sea mayor que 400. Si cumple eso, ¿qué va a hacer? Categoría B. Entonces, Categoría. muy bien. Entonces, si E4 es mayor que 400 y ya sabemos que todos los que quedan eran menores que 500, entonces está cumpliendo que si eso lo cumple sería categoría B. B. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ya hizo la primera comprobación y salió de todo esto y dijo no. Ahora hizo esta comprobación y si dijo que no, entonces ya no es A y no es B. Si no es A, si no es B, entonces necesariamente ¿qué tendría que ser? C. Y me va a poner a comprobar que sea igual o menor que 400. No, ya por descarte. Si no es A y no es B, pues necesariamente tendría que ser C.
Entonces miren acá. Si no era A, entonces podría haber la posibilidad que fuera B o C, ¿cierto? Y en este caso, si ya Entre no es coma B, y ya no es B, lo último sería que fuese C. ¿Sí? Ya. Terminé este sí, lo abrí, lo cierro, porque tiene prueba, consecuencia positiva, consecuencia negativa. Cierro este de negativo. aquí. Y también cierro este de acá que había abierto. Y terminé. Ujú. Y listo. Fácil o un poquito más difícil. Un poquito más difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, no se me estresen que ahora les paso un video para que vean explicaciones de estos similares, ¿vale? Listo. Entonces, pero más o menos la lógica la tienen, ya es cuestión de práctica, ¿no es cierto? Bueno, vamos, eso Sí, sí, este video lo tienen que repetir y verse el otro que también explica lo mismo pero de otra manera. Bueno, entonces vamos a ver, estoy por acá. Vamos a hacer la sintaxis, es decir, vamos a escribir la fórmula a ver si nos sale, ¿vale? Pues esto sería igual a así, ¿no es cierto? Hago doble clic izquierdo, si el promedio, habíamos dicho que era mayor o igual que 500, ¿no es cierto? Mayor o igual que ¿cuánto? Que 500. 500. Punto y coma. Ujú. Si se cumple eso, iba a ser categoría, A. entre comillas, ¿no? Categoría A y cierro comillas, punto y coma. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Miren que hicimos prueba, un espacio para consecuencia positiva y nos queda solo un espacio para consecuencia negativa. Pero necesitamos dos espacios porque podría ser B o podría ser C. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir otros dos Sí. espacios, que sería con sí, otra vez. ¿Listo? Abro el sí con doble clic y ahora compruebo lo segundo, que sería que no a comprobar que no llegue a 500 por lo que ya les dije, solo quedan números menores que 500, entonces es una bobada volver a comprobar eso. Simplemente tengo que comprobar que sean mayores que 400. Pero ¿qué 400. sea mayor que 400? El promedio. Que el promedio sea mayor que 400. ¿Vamos bien hasta ahí? Punto y Sí, pero coma. Ahora, si no fue categoría, bueno, si cumple esto de que sea mayor que 400, en este caso, ¿qué sería? ¿Categoría? categoría B. Categoría B y cierro las comillas. Punto y coma. Ahora solo me queda un espacio, ¿sí? Y solo hay una posible opción que queda. ¿Cuál sería? Categoría C. Categoría C. Si no era A, si no era B, pues necesariamente tiene que ser C. Categoría C. Y cierro comillas. Bien. Me falta una cosa, cerrar el o los paréntesis. ¿Cuántos sí utilicé? Dos. 2. ¿Cuántos abrí? Dos. ¿Cuántos he cerrado? Ninguno. ¿Cuántos tengo que 2. cerrar? Dos. Entonces cierro uno y miren que está rojo, que se refiere al rojito de acá. Y cierro otra vez. Y el último siempre tiene que ser de color negro. Negro. ¿Sí? Abre siempre con negro y cierra siempre con negro. Y así ustedes saben que cerraron todos los paréntesis. ¿Listo? Si a ustedes les falta por cerrar uno, les va a salir error. Siempre el último paréntesis tiene que ser de color negro. ¿Listo? Doy enter, categoría C, auto relleno y se acabó todo. Y sencillo. ¿Sí? Y ven que las condiciones ya eran un poquito más complejas y pueden ser mucho más complejas. Pero es mejor echar cabeza a la fórmula de hacerlo una vez que estarlo haciendo 1000 veces. ¿Sí? Listo. Entonces verifiquemos. 274 es menor que 400, por lo tanto es categoría C. Por ejemplo, este de acá, B, está entre 400 y 500, ¿no? 425. ¿Sí? Y por acá tenemos 503 que sería categoría A. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si uno tuviera exactamente el valor de 500? ¿Cuánto tendría que salir? Tendría que ser categoría A. ¿Está bien? Sí. Listo. Si fuera exactamente 400, ¿cuánto tendría que ser? C. Categoría C. Categoría C. Miren acá. Si fuera igual que 400, sería categoría C. Entonces busquemos uno cualquiera y le colocamos 400, control enter, promedio 400, categoría C.
¿Está funcionando bien? Sí. Eso que acabé de hacer de comprobación se llama prueba de escritorio. ¿Sí? Para los que quieran estudiar programación. Cuando tú haces un programa, una fórmula, tienes que verificar que esté actuando como se supone que debería actuar. Listo. ¿Más o menos? Listo. Ahora, Sí, a ver, profe. 11 y 15, quedan 45 minutos. La intención es descárguenlo, comiencen a hacerlo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Pero yo, para que entiendan un poquito más, recuerden, van a ir, además de ver la clase, esta grabación y de ver la que les pasé de la clase del sábado, que fue la que no pude grabar ahorita, ¿sí? También van a ir a YouTube, van a entrar en la barra de búsqueda, van a colocar Giovanni P358, así, Giovanni P358, dan Enter, entran al canal, entran en los videos y buscan el que dice función lógica, sí, 1, 2, 3, 4 y 5. La que dice la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y ven eso para que, o si lo hacen y lo entienden y quieren que les mande el tallercito de este para que lo hagan, se los mando, me lo dicen durante la semana. Si no, lo venimos y lo explicamos la siguiente clase. Pero sería mejor que vieran la explicación antes de venir a clase. ¿Listo? Bueno, 45 minutos. ¿Alguna duda hasta ahí? Olga, Lore, No, Yarly. profe. No. ¿No? ¿Todo quedó súper claro? ¿No tiene ninguna duda seguro? Sí, profe. Hasta el momento sí. Sí, parece fácil, ¿no? Listo. Bueno, Charlie, bien. Olga, Olguita. Sí, profe. Bueno, Olguita, eso de pronto, si te causa problema, haz lo mejor que puedas. Si tienes dudas, no importa, me las preguntas y lo solucionamos una a una. Bueno, igual Listo, para profe. todos. Listo, Lorena, me imagino que bien, no me preocupo por ti. ¿Qué tal, John? Bien, profe. ¿Ninguna duda? No. Vale. Fernanda. Bien, profe. Vale. Ya tienen el... Ah, bueno, muchachos, no explique todo el taller, casi todo, ¿cierto? Intenten hacer, lo decía, sí, intenten hacer todo. Y lo otro, hagan su mejor esfuerzo. Si falta algo, me hacen preguntas y lo solucionamos. Bueno, es en la siguiente clase. Bueno, muchachos, entonces voy a parar la grabación, se las comparto y ustedes se ponen a, descargan el diagnóstico de aquí el web WhatsApp, se ponen a realizarlo. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen, yo quedo pendiente. Bueno, listo. Bueno, Profe, muchachos. ¿y eso está para subirlo a Q10? No está todavía en Q10 porque venga, les explico qué pasó, que no les había explicado esto. Miren este detallito de acá, muchachos. Voy a entrar al Drive y se acuerdan que yo les había dicho que nuestras cuentas eran ilimitadas. Cambiaron la política y nos pasó esto hace 2 días. Ya les voy a mostrar. Miren, tienes 479.24 GB de 30 que me pusieron. Nos limitaron a 30 GB nomás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no puedo ni subir, ni bajar, ni compartir, ni hacer prácticamente todo. Esta semana vamos a buscarle una solución, ¿sí? Pero eso no se hace en un momentico porque todo, miren que es mucha información, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es esta semana tratar de buscar una solución a eso para que podamos arreglar lo de las plataformas. Por eso les compartí hoy por WhatsApp. Háganlo, ténganlo, no sé, en el correo, en una USB, lo que sea. Y la otra semana que ya encontremos una solución, pues vemos cómo les coloco eso para que lo suban. Bueno, ¿listo? Bueno, ahora manos a la obra. Voy a tener la grabación y quedo pendiente de cualquier pregunta. Creo que sí debe haber. Ya voy a revisar. Denme un momento.